Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para cambiar un poquito de tercio y compartir con vosotros una entrega de filósofos de la historia. Bien, hoy os traigo a Séneca. Tenéis también a Epicteto en mi otro espacio, en una entrega que titulé Pensamientos, que también es una pasada auténtica. Hoy os traigo al filósofo Séneca, filósofo romano, nacido en Córdoba, España, en el año 4 a.C. y ya falleció en el año 65 después de Cristo en Roma. Como todos sabréis, Séneca es uno de los máximos precursores de la corriente filosófica del estoicismo, corriente que trata sobre promulgar la virtud, la razón y el autocontrol para así alcanzar una forma de vida plena y feliz. Y hoy os traigo, pues, un texto donde Séneca se explaye, nos habla sobre la brevedad de la vida. Básicamente viene a decir que el tiempo escapa. Si no lo ocupas, escapa. Y si lo ocupas, sigue escapando también. Más o menos nos pone la metáfora del arroyo, que el agua del arroyo tienes que darte prisa en cogerla porque pronto se secará cuando pase la corriente. Así es que de esto básicamente vais a escuchar sobre la brevedad de la vida. Bueno, espero que os guste. Hemos dado ya carpetazo de momento a los cuentos rescatados de otro tiempo de Ernest Hemingway. Hace un par de días que subí una entrega, o ayer, ¿no? Ayer subí la última entrega y bueno, también lo podéis visualizar. También podéis uniros al canal de WhatsApp, que es gratuito, y allí os traigo por anticipado lo que voy a subir. Vale. Pues nada, os dejo ya con el cuento, yo sigo aquí, aunque tengo una pequeña mala noticia. Ayer metí el pie en un hoyo haciendo una ruta de senderismo, en una bajada brutal, y me hizo un esguince de tobillo, que por la tarde lo pasé fatal, no podía, ni apoyar, así es que voy a tomarme un día de reposo total aquí en la montaña y de curación. La verdad es que me he levantado bastante mejor, a ver si se me pasa y el lunes ya puedo reiniciar el recorrido. Bueno, al final del vídeo nos vemos, muchas gracias por estar ahí. Ahora ya es tiempo de calma, escucha y reflexión. Y sin más dilación, comencemos. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. La mayor parte de los hombres, Paulino, se queja de la naturaleza, culpándola de que nos haya criado para edad tan corta, y que el espacio que nos dio de vida corra tan veloz, que vienen a ser muy pocos aquellos a los que no se les acaba en medio de las prevenciones para pasarla. Y no es solo la turba de imprudente vulgo la que se lamenta de este opinado mal, sino que su afecto ha despertado quejas también en excelentes varones, dando motivo a la ordinaria exclamación de los médicos que siendo corta la vida, es largo y difuso el arte. De eso también se originó la querella, indigna de un sabio, que dirigió Aristóteles a la naturaleza, que siendo la edad de algunos animales brutos tan larga, que en unos llega a 5 de nuestras generaciones y en algunos hasta 10, sea tan corta y limitada la del hombre, criado para fines superiores. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él hacemos que lo sea. La vida es suficientemente larga para realizar en ella cosas grandes, si la empleamos bien. Al que se abandona al ocio y los placeres y no la ocupa en tareas loables, cuando le llega el último trance, advierte que se le fue, sin que él haya entendido que marchaba. Lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve, somos nosotros los que hacemos que lo sea, y que no somos pobres, sino pródigos del tiempo. Nos sucede lo que a las riquezas abundantes,
que si llegan a manos de dueños manirrotos se disipan en un instante, mientras que las cortas y limitadas, cuando están en poder de próvidos administradores, crecen con el uso. Así nuestra edad es muy extensa para los que usan bien de ella. Larga es la vida si la sabemos aprovechar. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza cuando ella se portó con nosotros de modo benigno? Larga es la vida si la sabemos aprovechar. Sin embargo, a unos los lastra una avaricia insaciable, a otros una diligencia demasiado obsequiosa, dedicada a trabajos inútiles. Algunos se entregan al vino, a otros los entorpece la ociosidad. A algunos les fatiga la ambición, pendiente siempre del parecer ajeno. A otros los lleva por diversas tierras y mares la despeñada codicia de bienes, con esperanzas de ganancia. A muchos les atormenta la inclinación militar, sin jamás quedar advertidos con los ajenos peligros ni escarmentados con los propios. Los hay que veneran a sus superiores sin encontrar justa correspondencia, y así consumen su vida en voluntaria servidumbre. A muchos los detiene la emulación de la fortuna ajena o el aborrecimiento de la propia. A otros los bambolea una inconstante y siempre descontenta livianidad, vacilante entre pareceres. Y a algunos hay que, al no agradecerles ninguna ocupación que pudiera guiar su carrera, los hados los hallan marchitos. ¿Piensas que solo hablo de aquellos cuyos males son muy notorios? Pon los ojos en esos a cuya felicidad se arriman muchos y verás que también éstos se ahogan en sus propios bienes. ¿A cuántos no les son fastidiosas sus propias riquezas? ¿A cuántos no les ha costado su propia sangre el vano deseo de ostentar su elocuencia en cualquier ocasión? ¿A cuántos sus prolongados placeres no les han hecho palidecer? ¿A cuántos no han esclavizado, sin dejarles un solo instante de libertad, las constantes visitas de sus paniaguados? Esto acontece en todos los niveles, desde los más ínfimos hasta los más excelsos. Cuando uno cita al juicio, el otro asiste, mientras que uno se pone en peligro, el otro lo defiende, y otro distinto sentencia: los unos consumen el tiempo de los otros. Pregunta por la vida de aquellos cuyos nombres son tan celebrados, y verás que se conocen por las señales, que éste sirve a aquel, y que aquel a ese otro, y ninguno a sí mismo. Ninguno hay que quiera repartir sus dineros, y sin embargo son muchos los que esparcen su vida. Aunque traten de examinar esto todos los ingenios que han resplandecido en todas las edades, no acabarán de ponderar suficientemente la niebla del entendimiento de los hombres. No consienten que nadie les ocupe sus heredades, y por pequeña que sea la diferencia que se disputa en la delimitación de los linderos, se apedrean y hasta toman las armas. No solo consienten que otros entren en su vida, sino que ellos mismos se entrometen en la de quienes quieren tener la suya propia a salvo. Ninguno hay que quiera repartir sus dineros, y sin embargo son muchos los que esparcen su vida. Son cicateros a la hora de administrar su patrimonio, pero cuando se trata de perder el tiempo, son pródigos en aquello que con mayor motivo justifica la avaricia. Deseo tener ante mí a algún anciano y decirle: ya que has llegado a lo último de la edad humana y tienes cerca de 100 años, si no más, ven acá y ajustemos cuentas con tu edad. Dime, ¿qué parte de ella te la consumieron el acreedor, el amigo, el Estado y tus allegados? ¿Qué parte los disgustos con tu mujer, el castigo a los esclavos y el apresurado paseo por la ciudad? Si a todo esto sumas las enfermedades contraídas por mérito propio y añades el tiempo que pasaste ocioso, hallarás que tienes muchos menos años de los que cuentas. Intenta recordar si tuviste algún día de firme determinación y si de verdad lo pasaste en aquello a lo que lo habías destinado.
Rememora cuántos días dispusiste de ti mismo, cuándo mantuviste el rostro inalterado, cuánto tiempo vivió tu ánimo sin temores. ¿Qué cosa hayas hecho para ti en tan larga edad? ¿Cuántos han sido los que te han robado la vida, sin entender tú lo que perdías? ¿Cuánto tiempo te han quitado el vano dolor, la ignorante alegría, la hambrienta codicia y la entretenida conversación? Y viendo lo poco que a ti te has dejado, juzgarás que mueres malogrado. ¿Cuál pues es la causa de esto? El vivir como si hubieras de vivir para siempre sin que tu fragilidad te despierte. No observas el tiempo que se te ha pasado y así gastas de él como de caudal colmado y abundante, siendo contingente que el día para el que tienes prevista alguna acción sea el último de tu vida. Temes como mortales todas las cosas y como inmortales las deseas. Oirás decir a muchos que a los 50 años se han de retirar a disfrutar de algo de tranquilidad y que con 60 se jubilarán de todos los trabajos y cargos. Dime, cuando esto propones, ¿qué seguridad tienes de lo larga que será tu vida? ¿Quién te consentirá ejecutar lo que dispones? ¿No te avergüenzas de reservarte para las obras de la vida, destinando a la virtud solo aquel tiempo que para ninguna cosa es de provecho? Oh, cuán tardía acción es comenzar la vida cuando se quiere acabar. Qué necio olvido de la mortalidad es diferir los santos consejos hasta los 50 años, comenzando a vivir en edad en la que son pocos los que llegan. No hay nada más complicado para el hombre ocupado que vivir, y sin duda la ciencia de hacerlo es la más difícil. En primer lugar, pongo a quienes jamás están desocupados si no es para el vino y para Venus, porque estos son los más torpemente entretenidos. Los demás pecan engañados por apariencia de gloria vana y yerran con viso de bien. Ya sea que me hables de los avariciosos, de los airados o de los belicosos, estos al menos pecan varonilmente, mientras que la mancha de los inclinados a la sensualidad y los deleites es torpe. Examina sus días. Mira el tiempo que se les va en contar, en acechar, en temer, en reverenciar y cuánto tiempo les ocupan sus conciertos y los ajenos, cuánto los convites, que ya vienen a tenerse por oficio, y conocerás que ni sus males ni sus bienes los dejan respirar. Finalmente, es doctrina comúnmente aceptada que ninguna acción de los que se dedican a estos menesteres puede ser acertada, ni en la elocuencia ni en las artes liberales, porque el ánimo así estrechado no es capaz de cosas grandes, antes las desecha como holladas. No hay nada más complicado para el hombre ocupado que vivir, y sin duda la ciencia de hacerlo es lo más difícil. De las demás artes cabe encontrar profesores en cualquier parte, y algunas son tales que incluso los niños que las han aprendido las pueden enseñar. Pero en el arte de vivir se va la vida estudiando, y toda ella se ha de emplear en aprender a morir. Muchos grandes varones, después de abandonar todas las dedicaciones embarazosas, tras renunciar a riquezas, oficios y entretenimientos, no se ocuparon de otra cosa hasta el fin de sus días que no fuera el arte de saber vivir, y aún así muchos de ellos confesaron al morir que aún no habían llegado a dominarlo. Siendo este su caso, ¿cómo se manejarán en ese arte quienes no lo estudian? Has de creerme si te digo que es propio de espíritus elevados, capaces de sobreponerse a los errores humanos, no consentir que se les usurpe un instante de su tiempo y conseguir de este modo que su vida sea muy larga. En su caso, todo lo que la vida duró fue para ellos, y no consintieron que hubiera en ella cosa ociosa y sin cultivar, ni entregaron parte alguna al dominio ajeno, pues no pensaron que hubiera recompensa equivalente por la que permutar su tiempo, y así fueron cuidadores muy vigilantes de él, y con ello
tuvieron suficiente. Por el contrario, es necesario que falte el tiempo a quienes han permitido que el pueblo les sustraiga gran parte de su vida. No creas que éstos no conocen que de aquella causa les procede este daño. A muchos de ellos, a quienes parece agobiarles la felicidad, les escucharás exclamar entre la caterva de sus paniaguados, en el despacho donde negocian o en las demás honrosas miserias en las que se afanan, que no se les permite vivir. ¿Dónde está la maravilla de que así sea? Todos los que se te allegan te apartan de ti. ¿Cuántos días te quitó el preso? ¿Cuántos el pretendiente? ¿Cuántos la vieja cansada de enterrar herederos? ¿Cuántos el que se fingió enfermo para despertar la avaricia de los que codician su herencia? ¿Cuántos el amigo poderoso que está contigo no por amistad, sino por hacer ostentación? Haz balance y cuenta los días de tu vida y verás cuán pocos y desperdiciados han sido los que has tenido para ti. Uno que por fin consiguió el consulado que tanto había pretendido, desea dejarlo y dice: ¿cuándo se acabará este año? Otro tiene las fiestas a su cargo, apreciando en gran medida que le cayera en suerte la comisión, pero dice: ¿cuándo me liberaré de esta preocupación? Escogen a uno para abogado de entre todos los demás, y el tribunal se llena de gente para escucharle, aun hasta donde no alcanza su voz, y dice: ¿cuándo se acabará de sentenciar este pleito? Cada cual precipita su vida, trabajando con el deseo de lo futuro y con el hastío de lo presente. Pero aquel que aprovecha para sí todo su tiempo y ordena todos sus días para que le sean de vida, ni desea ni teme al día venidero, porque ¿qué cosa le puede arrancar que le desagrade? Conocidas tiene con hartura todas las cosas. En lo demás, que disponga la fortuna como quiera, que su vida ya está en puerto seguro. Se le podrá añadir algo, pero no quitar. Le sucede lo que al estómago, que cuando está satisfecho, pero no embotado, admite algún manjar más sin haberlo apetecido antes. Por ver a alguien con canas y arrugado, no juzgues que ha vivido mucho, que no es esto sinónimo de haber durado mucho tiempo. ¿Acaso dirás que navegó mucho el que, nada más salir del puerto, se topó con una tempestad que le llevó de un lado a otro y, forzado por la furia de los encontrados vientos, anduvo dando bordos en un mismo paraje? Este padeció mucho, pero navegó poco. Conviene cuidar con la mayor diligencia lo que no se sabe cuándo se va a acabar. Me suelo admirar cuando veo que algunos piden tiempo y encuentran manos pródigas que se lo dan. Tanto los unos como los otros ponen la vista en el negocio para el que se pide el tiempo, pero no en el tiempo mismo, como si lo que se pide y lo que se da fuera de muy poco valor. Desprecian cosa tan digna de estimación. Les engaña ver que el tiempo no es de natural corpóreo, ni se deja comprender por la vista, de modo que lo tienen por cosa muy vil y carente de valor. Hay hombres muy valiosos que reciben un sueldo de otros y por ellos alquilan su trabajo, su esmero y su diligencia. Pero del tiempo no hay quien haga aprecio, sino que se usa de él con gran prodigalidad, como si fuera cosa dada gratuitamente. Sin embargo, dirige la mirada a quienes esto hacen y obsérvalos cuando enferman y se les avecina la muerte, y temen el capital suplicio, y verás que entonces, de rodillas ante el médico, dicen que están dispuestos a dar toda su hacienda con tal de conservar la vida. Así de reñida es en ellos la discordia de los afectos. Y si de la misma forma que podemos traer a la memoria los años de vida transcurridos, pudiéramos tener certeza de los que quedan, ¿cómo temblarían aquellos a quienes les quedasen pocos y cómo huirían de disiparlos? La disposición sobre aquellos de lo que hay certeza es fácil, aunque en sí sea poco. Sin embargo, conviene cuidar con la mayor diligencia lo que no se sabe cuándo se va a acabar.
No creas que estos de quienes te hablo ignoran del todo que el tiempo es cosa preciosa, pues para encarecer el amor que tienen hacia las personas que aman, enseguida dicen que están dispuestos a darles parte de sus años, y lo cierto es que sin entenderlo se los dan, pero lo hacen quitándoselos a sí mismos, sin con ello acrecentar los de sus amados. Como ignoran lo que pierden, les resulta tolerable padecer un daño que no entienden. No hay quien pueda restituirte los años, y ninguno te devolverá a ti mismo. La edad proseguirá el camino que comenzó, sin volver atrás ni detenerse. No hará ruido ni te advertirá de su velocidad, pues pasa en silencio. No se prorrogará por mandato del rey ni por el favor del pueblo, sino que desde el primer día correrá según se le ordenó. En ningún lugar se aposentará o tomará asiento. Pero, ¿qué se sigue de todo esto? Que mientras te afanas en tus ocupaciones, la vida huye deprisa hasta que le alcanza la muerte, y que ésta, tanto si quieres como si no, te obligará a que dejes de dedicarte a ellas. Por estar pendiente de lo que ha de suceder mañana, la esperanza es un gran estorbo para la vida. ¿Acaso hay algunos que, hablo de los que se precian de prudentes, por vivir con mayor preocupación conseguirán hacerlo con más descanso? Se pasan la vida haciendo cambios y mudanzas y dedican los pensamientos al largo plazo, de suerte que la dilación se convierte en la mayor pérdida de vida. Nos la arrebata desde el primer día, quitándonos las cosas presentes cuando nos ofrece las futuras. Por pender de lo que ha de suceder mañana, la esperanza es un gran estorbo para la vida. Sustrae lo presente y así pone a disposición de la fortuna lo que ya estaba en manos de uno. ¿Hacia dónde diriges la mirada? ¿Hasta dónde la extiendes? Es incierto todo lo que está por venir. Vive y recuerda que el más eximio poeta, como exaltado por algún divino oráculo, cantó este salutífero verso: «Los mejores días son los que primero huyen de los desgraciados mortales». ¿Cómo es que te detienes? ¿Cómo es que tardas? El tiempo huye si no lo ocupas, y aunque lo ocupes, escapa, de modo que su celeridad ha de contrastar con la presteza en aprovecharle. Conviene darse prisa para recoger su agua, como del arroyo rápido que queda seco tan pronto pasa la corriente. También es muy a propósito para condenar los pensamientos dubitativos no llamar buena a la época, sino a los días. Siendo como es tan apresurada la huida del tiempo, ¿cómo es que quieres prolongar con seguridad los meses y los años regulándolos según tu albedrío? Recuerda que el poeta se dirigía a ti cuando habló de los mejores días y de los días que huyen. No debe dudarse, pues, de que huyen primero de los hombres desgraciados y ocupados, cuyos pueriles sentimientos son oprimidos por la vejez, a la que llegan desapercibidos y desarmados. No se precavieron y de repente se encontraron en sus manos, sin prever que cada día se les iba acercando. Les sucedió lo que a los viajeros, que entretenidos con alguna conversación o con alguna lectura o con sus propios pensamientos, se dan cuenta de que han llegado a su destino antes incluso de pensar que estaban cerca. Así ocurre que este continuo y apresurado viaje de la vida, en el que vamos al mismo paso los dormidos y los despiertos, los ocupados solo lo conocen cuando se terminó. El tiempo pasado es cosa sagrada y delicada, libre ya de los humanos acontecimientos e inmune al imperio de la fortuna. Si hubiera de probar con ejemplos y argumentos lo que acabo de decir, se me ocurren muchos con los que evidenciar que la vida de los atareados es brevísima. Solía decir Fabiano, filósofo de los antiguos y de verdad,
no de estos de cátedra que ahora abundan, que contra las pasiones se debe pelear con ímpetu y no con sutileza, ahuyentando al escuadrón de los afectos no a base de pequeños golpes, sino con vigorosos mandobles, porque para domeñarlos no bastan ligeras escaramuzas, sino que es preciso provocar heridas de las que hacen correr sangre. Para avergonzarlos de sus culpas no es suficiente condolernos de ellos, ya que es menester enseñarles. En 3 tiempos se divide la vida: presente, pasado y futuro. El presente es muy breve, el futuro dudoso y el pasado cierto, porque no hay imperio que pueda revolver a éste, y sobre él la fortuna perdió ya su derecho. De él no gozan los que andan siempre ocupados, pues les falta tiempo para poder mirar lo que ha sido, y si alguna vez lo hacen, su memoria de las cosas pasadas es desabrida, pues aun contra su voluntad, el tiempo malgastado acongoja el ánimo. No suelen tener la osadía de recordar el pasado, porque los vicios, que se imponen disimuladamente por el carácter halagador de los deleites presentes, se manifiestan a las claras cuando se recuerdan los días que se fueron. Ningún otro, salvo aquel que guió sus acciones con buena conciencia y que jamás se deja engañar culposamente, reflexiona de buena gana sobre su vida pasada. El que ambicionó muchas cosas, el que las despreció soberanamente pero las adquirió por la fuerza, el que engañó con asechanzas, el que robó con avaricia y derrochó con prodigalidad, ese teme por necesidad lo que le recuerde su memoria. El tiempo pasado es cosa sagrada y delicada, libre ya de los humanos acontecimientos e inmune al imperio de la fortuna, posesión a la que no pueden afligir la pobreza, el miedo o la enfermedad, bien que no nos pueden arrebatar ni puede desaparecer. El tiempo presente es sólo de días singulares, consiste en momentos dados de uno en uno, por instantes, pero los días del tiempo pasado acudirán a presencia de uno siempre que así les sea ordenado, y se los puede detener según lo determine el albedrío. A los ocupados les falta tiempo para este examen, que sólo es dado a los entendimientos quietos y sosegados. El ánimo de los atareados está como bajo un yugo, no pueden mirarse ni volver la cabeza. Su vida quedó como anegada, y aunque le añadas lo que quieras, no fue de más provecho que la nada, a no ser que exceptuaran y pusieran a salvo alguna parte. De poca importancia es darles largo tiempo de vida si ésta no tiene donde recogerse y tomar asiento. La pierden por sus rotos y agujereados ánimos. El tiempo presente es brevísimo, a tal punto que algunos dicen que no existe, porque siempre está en veloz carrera, corre y se precipita, dejando de ser antes de llegar a él. Aseguran también que es tan poco capaz de detenerse como el orbe y las estrellas, que se mueven sin descanso y no paran en lugar alguno. Los ocupados no gozan más que del tiempo presente, cuya brevedad lo hace incomprensible, y aun éste huye de ellos estando como están distraídos en tantas cosas. Qué enorme ceguera introduce en el entendimiento humano la felicidad. Sería prolijo referir todos aquellos a quienes los dados, los latrunculi, juego de mesa parecido a las damas, la pelota o el afán de curtirse al sol les consume la vida. No son ociosos aquellos cuyos placeres los llevan afanados, y nadie duda que los que se ocupan en inútiles estudios de letras, de los que entre los romanos hay muchos, fatigándose no poco, obran nada. Enfermedad fue de los griegos investigar qué número de remeros tuvo Ulises, si se escribió primero la Ilíada o la Odisea, si ambos libros son de un mismo autor, y muchas otras impertinencias de esta clase que calladas no ayudan a la conciencia y dichas no dan opinión de más docto, sino de más enfadoso. Advierte cómo se ha ido apoderando de los romanos la inútil curiosidad de aprender lo no necesario. ¿Permitirás por ventura averiguar si fue Lucio Sila el primero que soltó leones en el coso,
cuando hasta entonces la costumbre era que salieran atados? ¿Y que el rey Boco envió flecheros que los matasen? Permítase también esto, pero ¿qué fruto tiene saber que Pompeyo fue el primero que metió en el Coliseo 18 elefantes para que peleasen con delincuentes? El príncipe de la ciudad y el mejor de los príncipes, como publica la fama, siendo de perfecta bondad, consideró que serían dignas de recordar fiestas en las que se matara con nuevos métodos a los hombres. ¿Pelean hasta el final? Poco es. ¿Se despedazan? Poco es. Que queden aplastados por el grave peso de esos animales gigantescos. Harto mejor sería que semejantes cosas se olvidaran para que no hubiera después algún hombre poderoso que aprendiera y envidiara tan inhumana vanidad. ¿Qué enorme ceguera introduce en el entendimiento humano la felicidad? Juzgaba que sobrepujaba a la naturaleza cuando exponía a una muchedumbre de hombres miserables a la ferocidad de bestias traídas de otras latitudes, cuando hacía que tan desiguales animales librasen guerras entre sí, cuando derramaba la sangre de muchos en presencia del pueblo romano, a quien poco después obligaba a que derramara la suya. Todo esto lo hacía ese mismo que poco después, engañado por la maldad de Alejandro, se ofreció él mismo al más vil esclavo para que lo matara, conociendo entonces en carne propia la vana jactancia de su apodo Magno. Pero volviendo al punto del que partí, mostraré a propósito de otra cuestión la inútil diligencia de algunos. Contaba este mismo sabio que tras vencer a los cartagineses en Sicilia, Metelo entró en Roma precedido por 120 elefantes cautivos, tomados del enemigo. Que Sila fue el último romano que amplió el Pomerio, línea que delimita la extensión de la ciudad, no siendo costumbre de los antiguos hacerlo cuando se adquiría un nuevo territorio provincial, sino itálico. ¿Sirve saber esto más que conocer si el monte Aventino está fuera de los límites, como él mismo afirmaba? ¿Sirven de algo estas cosas u otras innumerables de este tipo que o son fingidas o son muy semejantes a ficciones? Aunque concedas que escriben estas cosas de buena fe y arriesgando su crédito, dime, ¿qué culpas enmendarán estos conocimientos? ¿Qué deseos serán capaces de refrenar? En una palabra, ¿habrá alguien al que hagan más justo y liberal? Solo quienes gozan de serenidad están desocupados y pueden llegar a ser sabios. Solía decir nuestro Fabiano que dudaba si era mejor no ocuparse en algunos estudios o enredarse en ellos. Solo quienes gozan de serenidad están desocupados y pueden llegar a ser sabios, y solo ellos son los que viven, porque no solo aprovechan su tiempo, sino que le añaden todas las edades, haciendo suyos todos los años que han pasado. Si no somos ingratos, es obligado confesar que aquellos clarísimos inventores de las sagradas ciencias nacieron para nuestro bien y encaminaron nuestra vida. Con trabajo ajeno, somos adiestrados al conocimiento de cosas grandes, sacadas de las tinieblas a la luz. Ningún siglo nos está prohibido. En todos somos admitidos, y si con grandeza de ánimo quisiéramos salir de los estrechos límites de la imbecilidad humana, hay mucho tiempo en el que poder esparcirnos. Podremos disputar con Sócrates, argumentar con Carnéades, aquietarnos con Epicuro, vencer con los estoicos la inclinación humana, mejorarla con los cínicos y andar juntamente con la naturaleza en compañía de todas las edades. ¿Cómo, pues, en este breve y caduco tránsito del tiempo no nos entregamos de todo corazón a aquellas cosas que son inmensas y eternas y nos ponen en comunicación con los mejores? Estos que pasan de un oficio a otro, inquietándose a sí mismos y a los demás, cuando su locura haya llegado a lo máximo y hayan entrado por todas las puertas que encontraron abiertas, cuando hayan ido por muchas casas, haciendo sus interesadas visitas, ¿a cuántos podrán ver en tan inmensa ciudad divertida en múltiples deseos?
¿Cuántos no habrá cuyo sueño, lujuria o mera descortesía los deseche? ¿Cuántos que después de atormentarles haciéndoles esperar, no se escaparán fingiendo que tienen prisa? ¿Cuántos que, para no salir por el zaguán repleto de paniaguados, huirán por secretas puertas falsas como si no fuera más inhumano engañar que despedir? ¿Cuántos, soñolientos y pesados por la embriaguez de la noche anterior, entre arrogantes bostezos, sin apenas abrir los labios, pagarán con un gesto de indiferencia a los miserables que perdieron su sueño por guardar el ajeno? Solo se detienen en verdaderas ocupaciones quienes se precian de tener siempre por amigos a Zenón, Pitágoras, Demócrito, Aristóteles, Teofrastro y los demás sabios eminentes en las buenas ciencias. Ninguno de estos dirá que no tiene tiempo, ni dejará de volver más amante de sí al que se acerque a ellos. No consentirán que vuelvan con las manos vacías quienes entablen trato con ellos. Abandona lo terreno para mirar con el entendimiento las cosas superiores. Recógete en estas cosas, más tranquilas, seguras y de mayor empaque. ¿O es que piensas que es igual trabajo cuidar de que el trigo llegue al granero sin que lo merme el fraude o la negligencia de quienes lo transportan, procurando que la humedad no le dañe ni el calor lo estropee, de suerte, en fin, que cuadre en peso y medida, que encomendarte a asuntos sagrados y sublimes con los que se allega la naturaleza de los dioses? ¿Qué gozo, fortuna o suceso espera tu alma en el futuro? ¿En qué lugar nos ha de poner la naturaleza cuando nos aparte del cuerpo? ¿Qué es lo que sostiene todas las cosas pesadas de la tierra, eleva el fuego hacia lo alto, mueve a las estrellas en su órbita y otras mil maravillas? Abandona lo terreno para mirar con el entendimiento las cosas superiores. Mientras la sangre está todavía caliente, los vigorosos caminan hacia lo mejor, y con este género de vida te esperan las ciencias, el olvido de las pasiones, el arte de vivir y de morir, y en fin, una profunda paz. El estado de los ocupados es desdichado, pero todavía más desdichado lo es el de quienes se afanan en tareas que no son suyas, y duermen con sueño ajeno, andan con paso impropio, comen con el ansia de otros, y hasta amar y aborrecer, acciones de suyo tan libres, las hacen mandados. Si éstos quieren medir la duración de su vida, que consideren primero qué parte ha sido suya. No envidies, pues, a los que pasan de un escalafón a otro de la judicatura, ganándose una buena opinión en los tribunales. Todo esto lo adquieren a costa de perder la vida, y con tal de que cuente su año en el consulado, pierden todos los demás. A unos los desamparó la edad, mientras, trepando hacia la cumbre de la ambición, batallaban contra sus principios. A otros, después de convivir con mil indignidades para afincarse en la dignidad suprema, les llega ya muy tarde el triste desengaño de que todo lo que han faenado solo sirvió para redactar el epitafio de su sepulcro. A algunos los desampara la vejez, mientras, como si todavía fueran jóvenes, encadenan un propósito con otro, cada cual más grave y perverso que el anterior. Y es cierto que sus exequias habría que acompañarlas de cirios y antorchas como en los entierros de los niños, pues apenas han vivido. Penoso es ese al que, de edad provecta, le llama la muerte en medio de un litigio con desconocidos, buscando las lisonjas del pueblo ignorante. Penoso es también el que, cansado más de vivir que de trabajar, cae desplomado y muere en medio de sus ocupaciones. Penoso el enfermo de quien, por verle concentrado en sus cuentas y balances, se ríe el ambicioso heredero. No puedo dejar de comentar un ejemplo que me viene a la memoria. Hubo una vez un viejo laborioso y diligente, de nombre Turanio, a quien Cayo César jubiló del oficio de procurador sin que aquél lo hubiera pedido,
pues superaba ya los 90 años. El tal Turanio ordenó entonces que lo llevaran a la cama y que toda su familia le llorase como a un muerto, y la tristeza no cesó hasta que se le devolvió su trabajo. A esto alcanza la estima de algunos por morir trabajando. Son muchos de esta opinión, tales que les dura más el deseo que las fuerzas. Con tal de trabajar, luchan contra la debilidad del cuerpo y condenan la vejez tan solo porque les aparta del trabajo. No hay reclutamiento forzoso para quien pasa de los 50 años, ni se convoca a nadie como senador que haya cumplido más de 60. Con mayor dificultad obtienen los hombres el descanso de sí mismos que de la ley, y en tanto se dejan llevar por otros o bien los arrastran, robándose entre sí la tranquilidad, se hacen desdichados los unos a los otros, viven una vida sin fruto ni placer que no aprovecha en nada el ánimo. Ninguno de estos anticipa la muerte, todos alargan las esperanzas, salvo en lo relativo a las grandes moles sepulcrales, epitafios en obras públicas y lujos funerarios que disponen para cuando llegue el fin de sus días. Y es cierto que sus exequias habría que acompañarlas de cirios y antorchas, como en los entierros de los niños, pues apenas han vivido. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí pues esta entrega de filósofos de la historia, en este caso Séneca. Bueno, como habréis podido escuchar, no lo he dicho al principio, pues evidentemente la terminología que usa el escritor, en este caso Séneca, pues es de hace más de 2000 años. Quiere decir que muchas cosas pues a lo mejor pues no entendemos muy bien a lo que se refiere, pero bueno, yo creo que en general pues se entiende bastante bien, ¿no? Y la reflexión es clara. El tiempo es oro. Como diría Séneca, no malgastes tu tiempo en ocupaciones espurias y otros vicios vanidosos. Es esencial aprovechar el tiempo, pero cada segundo, no malgastar ni uno, porque después miras atrás y ya han pasado casi media vida o más de media vida. ¿Y entonces qué? Busca ocupar el tiempo en ti mismo, en tratar de ser mejor interiormente, en conocerte básicamente a ti mismo. Bueno, que vaya todo muy bien, espero de verdad que os haya gustado. Os mando un abrazo de luz, cuidaros mucho, un beso súper fuerte. Espero veros pronto en la próxima entrega. Gracias, gracias, gracias. Chao.